Buenos días, hermanos, buenos días, iglesia. Buenos días. Hechos 19:15. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Señor, te doy gracias por tu palabra. Permítenos, Señor, por favor, o permíteme a mí en este momento predicar fielmente de parte tuya, delante tuya, y guiado por el Espíritu Santo, que cada uno de mis hermanos que está hoy sentado acá y cualquiera que llegue a escuchar el mensaje, tenga oídos para oír, ojos para ver y corazón para sentir. Te lo pido, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que amos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hermanos, el sermón se llama ¿Y vosotros quiénes sois? ¿Y vosotros quiénes sois? Estas palabras se las dice el espíritu malo. Ahorita vamos a ver el contexto. A los 7 hijos de Seba, que eran unos exorcistas ambulantes, lo describe la Biblia. Les dice el espíritu malo a ellos: a Jesús conozco que Cristo es el Hijo de Dios, el Mesías, y reconozco que tiene poder para desposeer a los espíritus. Esto lo está diciendo John Hill, de lo cual hubo muchos casos en los días de su carne. También le dice: y sé quién es Pablo. Reconozco, eso se lo dice el demonio a los hijos de Seba, insisto. Reconozco que es un siervo del Dios Altísimo y por quien se han hecho milagros de este tipo. Pero vosotros, ¿quiénes sois? Dice después. Le dice a los hijos de Seba: ustedes no sois discípulos de Jesús. Ustedes no son siervos de Dios, sino hijos del diablo. No tenéis poder sobre nosotros, sino que por el contrario, estáis sujetos a nosotros. Entonces, hermano, ahorita vamos a ver el contexto. Ellos querían imitar los milagros de Pablo. Ahorita lo vamos a ver. Y el demonio que estaba ahí le dice, el espíritu malo, le dice: bueno, y ustedes, yo conozco a Pablo, yo conozco a Cristo, yo sé que ellos expulsan demonios, pero ustedes, ¿quiénes son? ¿Ustedes qué? Vamos a ver hoy 3 capítulos, hermanos. En el primer capítulo vamos a ver el contexto, vamos a explicar qué estaba pasando en ese momento. En el segundo capítulo vamos a ver los demonios conocen a los siervos de Dios. Y en el tercer capítulo, ¿y vosotros quiénes sois? En el tercer capítulo. Primer capítulo, hermano, vamos a ver el contexto. Vamos a ver desde el verso 8 que Dios estaba haciendo muchos milagros por mano de Pablo. Dios hacía los milagros por mano de Pablo. Era Dios el que los hacía, pero utilizaba a Pablo. Pablo era usado grandemente y los exorcistas que estaban allí querían imitar a Pablo. Veamos del verso 8 al 12. Dios hacía milagros por mano de Pablo y eso estaba confirmando el ministerio de Pablo y también el mensaje que él estaba dando. Leamos 8 al 12. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños y los delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían, hermano. Pablo, hermanos, había predicado, dice allí que unos 3 meses en la sinagoga, pero habían unos judíos y esa influencia de esos judíos rechazaron el mensaje, llevaron a Pablo a apartarse, dice allí. Pero Pablo dice la Biblia allí que sigue enseñando en la escuela de un maestro gentil llamado Tirano.
Dice allí que discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Dicen algunos historiadores que esas reuniones en las cuales Pablo iba eran más o menos entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde, que era el tiempo de descanso de los trabajos o el tiempo de descanso de la misma escuela. O sea, habían como unos tiempos en los cuales, por decirlo así, no habían clases, sino que se dejaba para este tipo de actividades. Pablo hizo esto cada día, dice allí, todos los días. Fueron muchas horas de enseñanza y la obra en Éfeso fue extensa y eficaz. Estaban en Éfeso. Dice que él continuó allá en la escuela de Tirano por 2 años. Dice allí, su enseñanza equipó a creyentes quienes transmitieron la palabra de Dios a todos los que estaban en Asia. Menciona allí. Pablo no lo hizo solo, por supuesto, hubiera sido imposible hacer esa labor solo. Él estaba equipando a otras personas. Por ejemplo, aquí Matthew Henry dice: agradó a Dios confirmar la enseñanza de estos santos varones de antaño, para que si sus oyentes no les creían a ellos, pudieran creer por sus obras, porque Dios confirmaba los milagros por mano de Pablo. Sigue diciendo, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Extraordinarios, fuera de lo común, inusuales, inesperados. Se da un ejemplo, los paños o delantales. Los paños o delantales de Pablo. Los paños al parecer eran toallas para el sudor, y los delantales al parecer era con material con los cuales se hacían las carpas, con los que se fabricaban las tiendas. Se ponían sobre las personas sin estar Pablo presente y eran sanadas o liberadas de toda posesión demoníaca. Eso estaba pasando ahí, hermanos. Eso no lo podemos desconocer en la Biblia. Allí está. Era inusual que Dios usara paños o delantales para sanar. Pero también sabemos que eso no era normal, no se siguió usando ese tipo de milagros. No dice tampoco que Pablo haya hecho estos milagros, sino que Dios los hacía por su mano. O sea, eso fue algo extraordinario que pasó allá. Dice que estos milagros, estas sanaciones de enfermos, dice, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos. O sea, la liberación no era por los paños y los delantales. Los paños y delantales en este caso fueron utilizados para sanar enfermos. Al igual que la sombra de Pedro en Hechos 5:15, ¿recuerda? O el borde del manto de Jesús en Mateo 14:36, cuando la mujer coge el manto y es sanada. Pudieron sanar, hermanos. Sabemos que es Dios, por supuesto. Pero el objeto, el paño, el delantal, se convirtió en un punto de contacto en el que la persona liberaba su fe en Jesús como sanador. Hermano, es posible y es muy posible que esto pudo suceder al principio por accidente, dicen acá algunos teólogos. Que alguien llevó el paño la primera vez de una manera supersticiosa, la persona fue sanada y otros terminaron imitando y prevaleció esta práctica, digamos, en esos tiempos. Eso no significa que Dios le agrade la superstición, sino que tal vez, y mire que digo tal vez, el Señor, aunque permitió y sanó, pasó por alto ese tipo de cosas. Vamos al verso 13 al 16, donde está la cita base. Veamos a los 7 hijos de Esteban, exorcistas judíos, que intentan expulsar los demonios imitando a Pablo, pero no pueden. 13 al 16. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y había 7 hijos de un tal Esceva judío, un jefe de los sacerdotes, que hacían eso. Habían exorcistas ambulantes y dentro de ellos los hijos de Esceva, 7, que hacían eso, dice allí. Pero respondiendo el espíritu malo, la cita base: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois.
Y mira lo que sigue pasando. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. No lo pudieron esforzar, y no solo no lo pudieron esforzar, el espíritu se le viene y los arremete contra ellos. Y ellos salen desnudos y heridos, dice allí. Estos judíos exorcistas ambulantes intentaron imitar lo que creían era la fórmula de Pablo del éxito. ¿Sí me entiende? ¿Cuál era la fórmula que ellos creían? Pronunciar el nombre de Jesús. Os conjuro en el nombre de Jesús, que el que predica Pablo, que no sé qué. ¿Sí me entiende? Estos eran bien como un hechizo, como brujería por pronunciar simplemente el nombre, como los unicitarios, ¿no? Que el nombre parecidos. Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Entonces ellos creían que por decir eso, por declarar eso, se iban a sanar. Pero ellos fracasan, hermanos. No tenían, ¿por qué, hermano? Porque ellos no tenían una relación personal con el Hijo de Dios, con Jesucristo. Ellos no eran salvos. Ellos no tenían intimidad con Cristo. Ellos solo sabían que Jesús era el Dios de Pablo. A Jesús, el que predica Pablo. ¿Sí ven lo que dicen el que predica Pablo? Es cuando en el Antiguo Testamento le decían el Dios de Israel, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, hablando en tercera persona. Los hijos de Seba no tenían derecho a usar el nombre de Jesús. Hermanos, así hay muchos hoy en el mundo. El mundo toma el nombre de Jesús en vano, lo confiesa de labios, en la cristiandad y también en la iglesia. Pero hermano, hay muchos así que perecerán en el infierno porque no tienen una relación personal con el Hijo de Dios. Muchos solo, dice aquí el comentarista bíblico en esta parte, muchos solo conocen al Jesús del que el pastor predica, allá el que él predica, o al Jesús en el que mi esposo o mi esposa cree, mi madre cree, mi padre cree, mi hijo cree, mi amigo cree, mi compañero cree, en vez del Jesús, el Señor de su propia salvación. Así hay muchos, hermano, también. Dice Matthew Henry, los exorcistas de la iglesia romana, él lo relaciona con Roma, que pretenden expulsar el demonio de las personas mediante encantamientos y hechizos. Recuerden que ellos son exorcistas, hay unos que se dedican a eso allá, que no entienden y que al no tener ninguna garantía divina, porque no tienen la fe verdadera, son los seguidores de estos judíos vagabundos. Son de ese tipo. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Satanás no puede echar fuera a Satanás. Igual al final vamos a aclarar una cosa ahí con eso también. Entonces le dice las palabras de la cita base: el espíritu malo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? El espíritu malo sabía exactamente quién era Jesús y quién era Pablo. El espíritu sabía, a los dos los conocía, pero no sabía quiénes eran los 7 hijos de Seba. Los espíritus malos, ¿y en qué sentido? No sabían. Los espíritus malos saben quiénes son sus enemigos, pero no pierden el tiempo en conocer a los que no son una amenaza para ellos. O sea, por supuesto que pertenecían al mismo reino, porque pertenecían al reino de las tinieblas, pero no los conocían en el sentido, mire, yo conozco que Pablo y Jesús son adversarios de nosotros, pero ustedes ¿quiénes son? Ustedes intentan expulsarme a mí si nosotros tenemos poder sobre ustedes. En cambio, Jesús y Pablo tienen potestad para expulsar demonios. Dice que sale el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos, y pudo más que ellos. Como los 7 hijos de Seba no tenían una relación real con Cristo, es decir, no eran nacidos de nuevo, no tenían ningún poder contra el espíritu malo. Por tanto, salieron derrotados y humillados, de tal manera, dice allí, que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Sigamos lo que pasa en el verso 17 al 20. Muchos en Éfeso allí renuncian a sus prácticas de brujería y de hechicería. ¿Recuerdan? Cuando empiezan a quemar las cosas, bueno, vamos a leerlo.
al ver esto. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron sus libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Dice que fue notorio a todos los que estaban en Éfeso. Impresionó a muchos, hermano, con la realidad del reino de las tinieblas. Estaba pasando eso y muchos dicen, uy, no, empiezan, o sea, eso que estaba pasando allí, eso de que el espíritu malo se agolpa contra ellos, hace que muchos digan, esto es tenebroso, nosotros no podemos participar de eso. Tuvieron temor, les hizo temer al Señor y a lo demoníaco, pero de una manera sana, buena. Es decir, ¿por qué? Porque dejaron eso. Y como resultado fue magnificado el nombre del Señor Jesús. Éfeso era una fortaleza de Satanás, lo conocemos allí, cuando uno mira la historia. Se practicaban muchas cosas malignas, superstición, cosas con brujería, satanismo, libros de hechicería, artes prohibidas e impuras, hermano. Entonces, muchos, dice allí después, ¿cómo se apartaron? ¿Cómo hicieron eso? Muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Aparentemente, eso encontraba yo investigando, aparentemente muchos no sabían que practicaban artes demoníacas. Veían sus acciones inocentes hasta que entendieron la realidad. Entonces dice que traen los libros y los queman delante de todos. Esto motivó a muchos que renunciaron a estas cosas confesando y quemando sus libros sin importar el valor. ¿Por qué? Porque al parecer porque ellos confiesan eso, o sea, lo confiesan públicamente. Bueno, primero porque bíblicamente también se hace así. Yo confieso mis pecados públicamente también cuando toca. Pero hermano, ellos al parecer se creía que el poder de estos hechizos estaba en su secreto. ¿Sí me entiende? Lo cual renunciaban al confesar. Entonces ellos hacían hechicería, pero tenían artes secretas. Pero ellos al confesar públicamente como que cortaban eso. Estos libros y pergaminos llenos de encantamientos mágicos, amuletos y conjuros eran bien conocidos en Éfeso y eran valiosos. Dice que 50,000 piezas de plata. Más o menos alrededor de 5 millones de dólares. Podría costar esas cosas que ellos tenían, esos libros. Hermanos, miren, una enseñanza acá para nosotros. Debemos deshacernos de libros, imágenes, música, archivos de computador, estatuas, juegos, etcétera. Hermano, deshacernos. Y hermano, y no solo deshacernos, destruirlos, como hicieron ellos. Porque es que eso no es que yo saco mi virgencita y se la regalo a mi tía, o saco mi ídolo y se le regalo a mi primo. ¿Sí me entiende? Y no solamente ese tipo de cosas, hay cosas que llevan a la idolatría. Hay cosas que nosotros practicábamos del mundo, que puede que no fuera la Virgen María y la estatua, pero eran cosas que tenían que ver con el amor al mundo. Eso no es que yo tengo una botella de licor en mi casa y voy y se la regalo a mi tío. No, yo no me la tomo, pero que se la tome mi tío. Es lo mismo, hermano, hay que destruirlo. O lo tiro a la basura para ver si un indigente lo encuentra. No podemos, que se destruya, hermano. Hermano, pero nosotros miremos en nuestros hogares qué cosas de estas son anatemas, hermano. No nos peguemos de cosas materiales. Vaya, hombre, usted de la casa, que es la cabeza, y mire qué cosas hay que botar de esa casa. Y la esposa, obedezca. Obedezca, porque no está haciendo nada que vaya en contra de la palabra de Dios. Miren lo que dice Spurgeon: tendrás suficiente tentación en tu propia cabeza sin tener que ir tras estas cosas. Si las tiene en su casa, hermano, ¿hay algún hábito? ¿Hay algún hábito? Pregunta: ¿hay algún hábito
¿Alguna práctica que tengas que contamine tu alma? Si Cristo te ama y tú vienes y confías en Él, harás esto lo más rápido posible. Termina con ello y terminarás con ello para siempre. Sigamos, hermano. Ahí dice que valió la pena todo esto, porque dice que la palabra crecía y prevalecía poderosamente. El trabajo en Éfeso, en la región de Roma, donde estaba Éfeso, romana de Asia, continuaba en forma admirable, dice. Hermanos, la Biblia dice que Cristo dio autoridad a sus discípulos sobre los espíritus malos. Eso dice la Biblia, ¿no es cierto? Por ejemplo, en Lucas 10, 17 al 19 dice: y como les dio autoridad, esta era la razón por la cual los espíritus malos reconocían a los discípulos del Señor. Volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, son palabras de Cristo a sus discípulos, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Se lo dijo a sus discípulos. Les dijo que iba a ser una señal en los que creerían. En Marcos 16, 17 al 18 dicen: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Eso se cumplió grandemente, espectacularmente, hermanos, en la iglesia primitiva, en la iglesia del Nuevo Testamento, hermano. No digo que estas cosas no puedan seguir pasando, pero extraordinariamente, de una manera poderosa, hermano, se cumplió allá. Los cristianos, hermano, a los cristianos nos dio potestad sobre ellos, hermano. Por eso cuando usted predica, una persona se puede convertir y es liberada del yugo del diablo. Y por tanto, además, nosotros tenemos ataques de ellos. Nosotros estamos en constante guerra con el reino de las tinieblas. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermanos, el ejército del diablo, como la mayoría de ejércitos, conocen quiénes son sus enemigos. Y como ellos saben que nosotros hemos sido delegados por el Señor para ir a predicar el Evangelio y destruir las obras de las tinieblas, ellos nos conocen si somos verdaderamente del Señor. Ellos identifican quiénes son sus enemigos y a quiénes van a enfrentar en esta guerra espiritual, hermano. Porque es una guerra, hermanos. Vamos al segundo capítulo. Y ya profundizando un poquito más en los demonios saben quiénes son los siervos de Dios. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Y sé quién es Pablo. Satanás y sus demonios conocen a los siervos de Dios. ¿Conocían quién era Cristo? Lo reconocieron y reconocieron además como siervos del Señor a Pablo, a Lucas, a Silas y demás de la iglesia del Nuevo Testamento. Dice Kistemaker: en los relatos de los evangelios, en varios, los demonios reconocen a Jesús como el Hijo de Dios. Ahorita vamos a ver algunas citas. En Éfeso, donde estamos parados hoy, el demonio, al oír la fórmula pronunciada por los exorcistas, responde con pleno conocimiento: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Esa palabra conocer o saber, a Jesús conozco, conocer, y sé de saber, son sinónimos. Y tiene que ver con un conocimiento adquirido, no innato. Ellos saben, Satanás anda como león rugiente viendo a quién devorar. Y ellos de manera general saben del mundo, conocen a la gente en el mundo. Pero aquí es un conocimiento adquirido de saber, mire, ellos son hijos de Dios.
Ellos confesaron sus pecados, ellos se arrepintieron de sus pecados. Ellos han nacido de nuevo, ellos son justificados, ellos han sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. El demonio conoce a Jesús y sabe que el poder divino que fluye de él hacia Pablo puede vencerlo. Veamos a Cristo. Los demonios sabían quién era Jesús. Sabían que él era el Hijo del Dios Altísimo, el Santo de Dios, el Cristo. En Mateo 8, 28 al 29, en la historia de los endemoniados gadarenos, ellos sabían que Jesús era el Hijo de Dios. La voy a leer, Mateo 8, 28 al 29. Eso está también en Lucas y en Marcos. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Lo conocían, sabían que era el Hijo de Dios. Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo. Mire, por eso la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan, ¿no es cierto? Sabían. Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo. En Lucas y en Marcos dice: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Hermano, los demonios sabían que Jesús era el Hijo de Dios. Pregunta, hermano, ¿los demonios saben que usted es hijo de Dios? ¿Sabe que yo soy hijo de Dios? ¿Sabe que hemos creído en Jesucristo? ¿Los demonios ya han salido de usted verdaderamente? Y como Cristo, que ellos se atormentaban, los demonios se atormentan con nosotros. Yo sé que eso es algo espiritual que usted y yo no vemos, pero si viéramos, ¿pasaría eso? Sigamos, hermano. En Marcos 1, 21 al 24 muestra que un espíritu inmundo que había en un hombre sabía que Jesús, el Nazareno, era el Santo de Dios. El Santo, allá era el Hijo de Dios, acá el Santo de Dios. Entraron en Capernaum, estoy en Marcos 1, 21 al 24. Y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo, que dio voces diciendo: ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres. En la concordancia en Lucas dice: yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Entonces los demonios sabían que Jesús el Nazareno era el Santo de Dios. Y, o sea, cuando dice el Santo de Dios se está refiriendo al ungido de Dios, al Hijo de Dios, al Mesías, al anunciado. Hermanos, ¿los demonios nos reconocerían así? ¿Somos santos? La iglesia en el Nuevo Testamento se saludaba a los santos. ¿Los demonios sabrían que usted es el santo, uno de los santos de Dios? Santo de Dios es separado del mundo, apartado para Dios, que vive en santidad, pureza, mortificando el pecado, y que está destruyendo además el reino de las tinieblas. ¿Estamos de esa manera destruyendo el reino de las tinieblas? Sigamos, hermano. Los demonios, el Señor Jesús había expulsado unos demonios y había sanado a algunas personas. Estos demonios sabían que Él era el Hijo de Dios y el Cristo también. Está en Lucas 4, 40 al 41. Dice allí: al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a Él, a Cristo, y Él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Los demonios que salían le decían: tú eres el Hijo de Dios. Pero Él los reprendía, mire, y no los dejaba hablar, porque sabían que Él era el Cristo, hermanos.
Hermanos, somos seguidores de Cristo, o sea, cristianos, Cristos pequeños. Cristiano es Cristo pequeño. Seguidor de Cristo, es decir, seguimos las pisadas de Cristo. Los demonios reconocían que Él era el Cristo. Los demonios nos reconocen como cristianos verdaderos. Seguimos sus pisadas. Mire que ahí dice que los reprendía y no los dejaba hablar. Y la Biblia nos muestra que eso debemos hacer nosotros. Hay que taparles la boca a los falsos maestros. Amén. Hay que reprender el reino de las tinieblas, las mentiras, todo el engaño, las herejías. Nos reconocen y nos podrían decir que nosotros somos cristianos, seguidores de Cristo. Y hermanos, y por supuesto, el jefe de ellos, Satanás, sabía que Cristo era el Hijo de Dios y por eso lo busca para tentarlo, ¿recuerdan? Eso está en Mateo 4, del 1 al 11. Recuerde que yo no lo voy a leer, yo sé que todos conocemos esa historia. Es cuando Satanás viene a tentar a Jesús y lo tienta con tres cosas: con pan, con la muerte y con la vanidad o la vanagloria. Entonces, voy a leer una parte. Le dice en el verso 3: y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, él sabía que era hijo de Dios, solo lo estaba tentando. Di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Recuerden que llevaba 40 días y tuvo hambre. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios. Él sabía que era hijo de Dios. Era una pregunta tendenciosa, era una pregunta para hacerlo caer. Échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Entonces lo tienta. Hermanos, Satanás está en guerra contra nosotros también. Estaba en guerra contra Cristo, por supuesto. Y así como a Cristo lo tentó, a nosotros nos tentará con esas mismas cosas, hermano. Con pan. Es decir, cuando tenemos necesidad y escasez. Necesidad y escasez nos va a dar propuestas atractivas para que usted diga: claro, estoy sin pan, estoy en escasez. No me dé riqueza ni pobreza, porque si me da riqueza podría podría ir a robar, ¿no? Dice allí, en la pobreza, podría ir a robar. Hermanos, entonces tengamos cuidado, pero Jesús no se dejó vencer por esa tentación. Con la muerte, hermano, con el suicidio. Si eres hijo de Dios, pues como usted ya es perdonado por gracia, justificado, pues hermano, ¿es que acaso el suicidio es el pecado imperdonable? Sí, hermano, sí es, porque eso es apostasía, eso es blasfemia contra el Espíritu Santo. Muerte, hermano, suicidio, eso es tentar a Dios. Eso es lo que hacen hoy con estos experimentos médicos. No, Dios me guarda. Y también con la vanagloria: dinero, poder, fama, reconocimiento. Todo esto te daré si postrado me adorares. Eso lo ofrece es Satanás, hermano. Ese tipo de riquezas, hermano, aquí en la tierra no son. A ver, si bien el Señor le puede dar a algunas personas, no es muy esporádico, hermano, no es la normalidad. Pero Satanás sí ofrece eso, porque el mundo entero está bajo el maligno y él gobierna estos reinos. Es el príncipe, yo sé, y debajo de Cristo, y después Cristo nos va a dar eso, pero en la eternidad, hermano, pero no riquezas materiales, sino como la gloria eterna, algo que ojo no ha visto, oído ha escuchado, ni corazón ha sentido. Pero hermano,
Cristo venció. Satanás lo reconocía como el Hijo de Dios. ¿Nosotros estamos venciendo este tipo de cosas? Porque si somos hijos de Dios, las vencemos. Y los vencemos por medio de la palabra. Satanás, escrito está. Satanás, escrito está. Bueno, yo sé que uno no le habla al diablo así, pero lo que estoy diciendo, hermano, es que nosotros tengamos en cuenta lo que dice la Biblia y no nos dejemos tentar. No porque viene Satanás a través de otras personas, hermano, a hablarnos. Hermanos, los demonios, ya hablamos de Cristo, ahorita vamos a ver a Pablo. Los demonios sabían quién era Pablo, que él anunciaba el camino de salvación. Mire, vamos a Hechos 16 del 16 al 18. Hechos 16 del 16 al 18. Y ahí nos muestra que implícitamente está Lucas, está Sila y hay otras personas. Está implícitamente en la cita. Vamos a ver. El libro de Hechos lo escribe Lucas, ¿no es cierto? Y él es el que está narrando la historia, entonces a él también le aplica esto. Aconteció que, y si usted mira versos el 14, creo que es, o el 15, menciona a Silas. Pero voy a leerles desde el 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, está hablando Lucas, que él es el que escribe el libro de Hechos, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, a Silas, a Lucas, a Pablo y seguramente otras personas que estaban con ellos, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Mire que Pablo le habla al Espíritu. Le habla al Espíritu y le dice: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora, hermanos. Entonces, hermano, mire, esto lo tomé de Ravenji sobre la cita base. Tomé algunos datos de allí, otros los complementé. Mire lo que dice él con respecto a Pablo, perdóneme, no con lo que acabamos de leer, sino con respecto a por qué el espíritu malo tenía claro quién era Pablo. Los demonios identificaban a Pablo con Jesús, pero ¿por qué conocían a Pablo? Hermanos, a Pablo le habían sido concedidas grandes revelaciones. Sus servidores eran ángeles y sus humildes manos eran en gran manera poderosas. Sus palabras llenas de del poder del Espíritu de Dios rompieron los grillos del alma de una mujer atada por los demonios. Lo que estábamos leyendo ahorita. Los hombres usaban a una divina. Eso fue lo que acabamos de leer. En Corinto, la ciudad más corrompida del mundo grecorromano de la época, este poderoso Pablo cavó cimientos en el pantano del desaliento y a las mismas puertas de la corte diabólica estableció una iglesia. Allá, más tarde arrebató almas frente a las mismas narices del César y convirtió, o por medio del Señor, a muchos miembros de la corte, los cristianos de la casa de César, ¿recuerdan? O sea, allá en la boca del lobo, él estaba combatiendo y por eso los demonios tenían claro quién era Pablo. Ante los reyes, Pablo se hallaba como en casa y dijo: me tengo por dichoso, rey Agripa. Pablo trastornó la capital intelectual del mundo de la época, el Areópago o en Atenas, hablándoles de una verdad, la resurrección, que confundió a sus cultos oyentes. Mientras Pablo vivió, el infierno no tuvo paz, hermano, porque él estaba haciendo la obra y por eso los demonios sabían quién era Pablo. ¿Cuál era la armadura de Pablo? ¿Dónde había afilado esa espada? Más de una vez Pablo usó la expresión estoy persuadido. Y aquí radicaba su secreto, hermanos. Verdades reveladas le habían
hecho sabio y le habían sido confiadas. El ancla de Pablo estaba echada en las profundidades de la fidelidad de Dios. Su hacha en la batalla era la palabra de Dios. Su fortaleza era la fe en esta palabra y en el Hijo de Dios. El Espíritu avisaba a Pablo de la próxima estrategia del adversario, cuyas maquinaciones no le eran ocultas. Por esto el infierno sufría derrotas constantes con Pablo. Por ejemplo, cuando hombres impíos quisieron asesinar a Pablo, un joven descubrió el complot y los hombres y los demonios fracasaron. Eso está en el libro de Hechos. Hermanos, ¿por qué los demonios conocían a Pablo también? Porque Pablo estaba muerto al mundo y sus vanidades, a sus pompas y vanos goces. Jesús era su única gloria. Dijo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. El cristianismo, hermanos, es la única religión en que el Dios de la persona vive en él. En las otras religiones no pasa eso. Pablo luchó contra principados, potestades, gobernadores de tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, hermano. ¿No arroja, hermanos, esto mucha luz de por qué el demonio dijo, sé quién es Pablo? Pablo había estado luchando contra los poderes del demonio, hermanos. Pablo al final de su vida declaró, he peleado la buena batalla. Y eso implicaba lucha espiritual, hermano. Los demonios podrían haber dicho, mire, cuando Pablo dijo, he peleado la buena batalla, he guardado la fe, he acabado la carrera, ya estaba a punto de ser entregado, muerto. Cuando los demonios escucharon eso, habían podido decir amén a esta declaración. Pues ellos sufrieron más de Pablo que Pablo de ellos. Pablo era bien conocido en el infierno, hermanos. Pablo escribió de sus azotes, prisiones, ayunos, cansancios, dolores, como leve tribulación momentánea, recompensada por el hecho de así estaremos siempre con el Señor. Todas las municiones de los demonios eran malgastadas cuando intentaban atacar a Pablo. ¿Os extrañáis que uno de ellos dijera, sé quién es Pablo? El vivir ante los valores de la eternidad había quitado a la muerte su aguijón, hermanos. Viviendo una vida recta, Pablo no se preocupaba del después. Pablo había sido hecho tan semejante a la imagen del Hijo, o sea, de Cristo, que podía decir, lo que aprendiste y recibiste y oíste y visteis en mí, esto haced. Filipenses 4:9. Imítenme a mí, así como yo soy imitador de Cristo, también lo dijo. Hermano, copiar de otras copias de manera general no es seguro, pero es seguro copiar de Pablo, hermanos. Pues él estaba plenamente rendido, santificado, completamente perfecto en Cristo, es decir, no sin pecado, pero sí con un corazón recto y completo en Cristo. ¿Os extraña todavía que un demonio dijera, sé quién es Pablo? Dice Ravengel, a mí no. Hermanos, ese era Pablo, de manera general. Hermano, ¿usted se parece a Pablo? ¿Tiene algo de Pablo? Porque ese era el que el demonio conocía. Y nosotros debemos parecernos a ese tipo de siervos de Dios. ¿Se parece a Pablo? ¿Se parece a... Tú me vas a decir, no, pero es que yo imito a Cristo, ¿no se parece a Cristo? Tampoco. Si usted no se parece a Pablo, menos se va a parecer a Cristo. Usted es un siervo del Dios Altísimo. Sirve a Dios, a Jesucristo verdaderamente. Está rendido a Él. Se ha negado a sí mismo, ha tomado la cruz y lo está siguiendo. Es gobernado verdaderamente por el Espíritu Santo. Eso es un hijo, es un siervo del Dios Altísimo, hermano, que obedece al Señor. Allí dice que Pablo anunciaba el camino de salvación, hermano. ¿Usted está anunciando el camino de salvación? Es decir, ¿está predicando? ¿Gran comisión? ¿O es de los que hay que decirle, predique, por favor, predique? Vaya al parque a predicar. Pues sabe que, hermano, usted no representa ningún problema para el reino de las tinieblas.
A usted los demonios le dicen, yo sé quién es Jesús, yo sé quién es Pablo, yo sé quién es Javier, pero ¿y vosotros quién sois? Lucha a muerte contra las huestes del mal. Los demonios lo conocen, los demonios le temen. Bueno, hermano, si hacemos las cosas de Pablo, si estamos actuando así, los demonios le temen. Hermano, es para usted. No se haga el loco o la loca. Le estoy hablando. Hermano, Satanás, el líder de los demonios, conoce bien al pueblo de Dios. Lo conoce muy bien. Mire, Satanás, los demonios conocían al rey, a los siervos de Dios. Por supuesto, Satanás también, porque él es el líder. Mire lo que dice en Apocalipsis 12, voy a leer el 13, el 15 y el 17. Satanás conoce muy bien al pueblo de Dios. Él sabe que el pueblo de Dios tiene dos características: los que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesucristo. Por eso los persigue. Mire lo que dice Apocalipsis 12, 13. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Persiguió a la mujer. Está hablando del pueblo de Dios. Persiguió a la mujer que había dado a luz el hijo varón. Lea el 15. O sea, Satanás persigue al pueblo de Dios porque lo conoce. Verso 15. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Arroja de su boca tras la mujer agua para vencerla, para ahogarla. Verso 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Mire, ¿quiénes son, hermano? Estas son las características: los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Los que guardan, es decir, los que obedecen, hermano, al Señor. Los que son fieles al Señor. Los que no son antinomianos. El antinomiano, ¿y vosotros quién sois? Pero al que guarda los mandamientos de Dios, el diablo lo va a perseguir, no importa, hermano. A Pablo lo persiguieron y salió triunfante, y todos vamos a salir triunfantes. Amén. Y los que tienen el testimonio de Jesucristo, es decir, los que anuncian el camino de salvación como Pablo. Los que se parecen a Cristo. Hermano, Satanás conoce quién es el pueblo de Dios. Por ejemplo, Satanás sabía que Eva hablaba con Dios y por eso fue a tentarla. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho? Satanás sabía que Eva hablaba con Dios. Satanás sabe que nosotros tenemos una comunión con Dios permanente y hablamos con Él. Satanás también conocía la integridad de Job, ¿recuerdan? Por eso pide a Dios arruinarlo material y físicamente, a ver si blasfema. Dice en Job 1, del 8 al 11: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra. Estas son palabras primero de Dios: varón perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Él conocía bien a Job, conocía su vida, pero estaba tratando de distorsionar y levantar falso testimonio contra Job. Sigue diciendo: no le has acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene. Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Él conocía a Job, hermano. Sabía que era un hombre, varón recto delante de Dios. Y aunque Job pecó posteriormente, hermano, Job era un hijo de Dios y se arrepintió y finalmente no se dejó tentar para sucumbir, hermanos. No cayó en la tentación. Hermano, Satanás también sabía que Josué había sido arrebatado del infierno por el Señor e intenta acusarlo. Dice Zacarías: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle.
Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que has cogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Satanás, Jehová, el Señor le estaba diciendo, mire, él es arrebatado del infierno, luego no lo es. Usted ya sabe que él es un tizón arrebatado del infierno. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Le estaba diciendo allí. Dios es el que justifica. Hermano, Satanás sabía que Pedro era discípulo de Cristo. Lo pide para zarandearlo, por tanto. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Hermano, Satanás conoce al pueblo de Dios, por eso estorba sus planes. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Él sabía, hermano, quién es el pueblo, él sabe quién es el pueblo de Dios. ¿Y vosotros quiénes sois? ¿Los demonios lo conocen? Estoy todavía en el 2 capítulo. ¿Satanás sabe que usted es del pueblo de Dios? ¿Él verdaderamente lo puede decir? Yo sé quién es fulanito. Les decía arriba, guarda los mandamientos, es obediente, se deleita en su palabra, persevera en sus mandamientos, tiene intimidad con Dios, ha sido libertado del reino de las tinieblas, del pecado de Satanás, de todas estas cosas. Tiene el testimonio de Cristo, es decir, es testigo de Cristo. Predica, habla, denuncia, proclama el reino de Cristo. O es como vimos hace 8 días, un perro mudo. ¿Es usted conocido en el reino de las tinieblas? Se lo voy a preguntar de otra manera. ¿Es usted famoso allí, como alguien dijo? ¿Tiene fama ya? ¿Sabe de usted? Tremendo, hermano. Pablo era famoso en el reino de las tinieblas. Le temía a Pablo. Hermanos, si Satanás y sus demonios nos conocen, quiere decir que somos enemigos de él. Luchamos contra su reino de tinieblas. Somos del reino opuesto, del reino de la luz. Por lo tanto, estamos en guerra con él. Pero si eso no es así, hermanos, escúcheme bien. Satanás y sus demonios están tranquilos con usted. Tranquilos. No somos una amenaza para su reino. Lo que hace es mantenernos cegados y adormecidos. Es decir, está tranquilo en otros. Es decir, no es que usted lo deje libre, todo el mundo lo tiene embelesado, hermanos. Como veíamos, creo que hace 15 días, un jueves. O sea, no crea que Satanás igual no hace nada con usted. Usted es siervo de él, finalmente. Pero lo que hace es mantenerlo cegado y adormecido. Le va a dar prosperidad, le va a dar tranquilidad terrenal, le va a dar ese tipo de cosas. Para que usted siga embelesado, yéndose en pos del mundo. ¿Y vosotros quiénes sois? Tercer capítulo, hermanos. Pero vosotros quiénes sois? Si los demonios, hermanos, no nos reconocen como siervos del Señor, usted y yo no representamos ninguna amenaza para ellos. Como los 7 hijos de Seba. No tenemos ninguna autoridad sobre ellos. Ellos dicen de nosotros, ¿y vosotros quiénes sois? Hermano, ¿es usted, y voy a empezar por lo contrario, desconocido por las huestes del mal? Es decir, que no lo conoce. Estamos, ¿y vosotros quiénes sois? Le está diciendo usted desconocido en este reino como un enemigo de nosotros. Usted está acá, pero no es el enemigo. Usted no me produce ningún problema. ¿Es usted desconocido por las vueltas del mar de esta manera? Él desconoce a los que Jesucristo no conoce. Escúcheme bien. Los demonios no conocen de esa manera que lo estamos viendo hoy a los que Jesucristo tampoco conoce. El demonio también detecta el engaño de la práctica de los judíos exorcistas, lo dice Kistemaker, y que no tienen ningún poder. La pregunta, ¿pero vosotros quiénes sois?, revela el desprecio del demonio por esas personas. ¿Y usted quién es para decirme eso? Sí, así le está diciendo, ¿ustedes quiénes son? ¿Usted qué? Matthew Henry dice allí, escuchen que le estoy diciendo que desconoce
a los que también Cristo no conoce. Sé que Jesús ha conquistado, lo dice Matthew Henry, y como que se pone en palabras de los demonios. Dicen los demonios: sé que Jesús ha conquistado principados y potestades. Y sé que Pablo tiene autoridad en su nombre para echar fuera demonios. Pero ¿qué poder tenéis vosotros para mandarnos en su nombre? ¿O quién os ha dado tal poder? ¿Qué hacéis declarando el poder de Jesús, tomando su pacto y sus mandamientos en vuestra boca, si odiáis sus instrucciones? Pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y qué tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Hermano, esto fue arrancado de la boca del espíritu malo por el poder de Dios, para honrar el evangelio y avergonzar a los que hacían mal uso del nombre de Cristo. Conocemos a Jesús y conocemos a Pablo, pero ¿quién eres tú? Cierro comillas de Matthew Henry. Hermanos, les decía, Satanás identifica a los que son conocidos por Cristo, pero Satanás desconoce y dice: pero vosotros quiénes sois, a los que son desconocidos por Cristo, es decir, a los que Cristo no conoce. ¿Y vosotros quiénes sois? Muchos pueden, hermano, incluso, escúcheme bien lo que voy a decir, porque al principio dije una cosa, pero acá la Biblia nos aclara también otras. Muchos pueden haber peleado contra las huestes del mal, escúcheme bien, haber expulsado demonios, haber sido convertidos personas por medio de eso. Las piedras hablan, y aún así no ser conocidos por Cristo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Y vosotros quiénes sois? ¿Es de estos? Puede haber sido de estos, podemos haber sido de estos. Los pastores corremos más ese peligro, hermano, porque cada semana estamos predicando en el nombre de Cristo. Hermano, muchos tienen la facultad de expulsar demonios, pero nunca haber sido librados de ellos, ni del hombre fuerte, ni haber escapado del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él, hermanos. Muchos quieren, como Simón el mago, el don de Dios, pero no el fruto de Dios. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Hermanos, al final, lo importante no es expulsar demonios, es que estemos escritos en el cielo, hermano. No os regocijéis que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos que vuestros nombres están escritos en los cielos. Hermano, usted no, y yo, a ver, estas señales acompañarán a los que creen, hermano. Yo creo que eso es así, pero nuestra meta y nuestro regocijo es la gloria de Dios, como el Señor le dijo. El Señor les ha dicho: mire, yo les doy potestad para hacerlo. Ustedes son muy discípulos y se las voy a dar, pero usted no se regocije en eso. Regocíjese en que su nombre sea escrito en el cielo, porque es posible que usted expulse demonios y no estar escrito en el cielo, hermano. Ahorita usted no me vaya a decir: bueno, entonces no importa predicar, no importa no sé qué. No, hermanos, pero lo importante es ser salvado, hermano, ser redimido, haber sido liberado del hombre fuerte. Es posible que solo los demonios habían salido temporalmente. Es posible que con su predicación, si bien pudieron haber salido verdaderamente, también temporalmente o solo temporalmente. O es posible que solo hayan salido temporalmente de usted, pero no para siempre. ¿Sí me entiende, hermanos? Porque, y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Si usted no es una amenaza para el reino de Cristo, y aunque haya expulsado demonios, su casa solamente está barrida, adornada,
pero no ha sido verdaderamente liberado. Es una casa solo barrida, que se han ido temporalmente, tarde o temprano volverán. Y escúcheme bien, será peor. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Eso le pasa a todas las personas que se apartan del Señor. Lo vemos, lo estamos viendo con nuestros ojos, hermano. Apártese. Usted va a decir, no, yo no me voy a alejar del Señor, yo estoy bien, yo no voy a dejar de orar, de leer la Biblia. Usted va a estar en menos de nada, como ese dibujito que hacen por ahí, sin el calor de la congregación, y va a estar como un hielo en cualquier momento. Y sabe que es lo peor, que usted ni cuenta se va a dar muchas veces. Eso es lo peor de todo. El postrer estado viene a ser peor que el primero. Va a terminar usted en el pecado, en el mundo, en muchas cosas, sin darse cuenta. Empieza a alivianar su conciencia y decir, bueno, pero tampoco está para tanto. Y de un momento a otro, a la vuelta de 2 o 3 años, usted puede que no note mucho la diferencia, pero los que estamos acá sí la vamos a notar. Y vamos a decir, pero ¿qué pasó? Usted terminará como los hijos de Seba, cuidado, dominado y humillado por los demonios. ¿Recuerda? El hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Así va a terminar usted. Dice Matthew Henry, el hombre en quien estaba el espíritu malo les dio una calurosa recepción. Cayó sobre ellos, saltó sobre ellos, en el apogeo de su frenesí y rabia, los venció a ellos y a todos sus encantamientos, prevaleció contra ellos y fue demasiado difícil para ellos, de modo que huyeron de la casa, no solo desnudos sino heridos, sus vestidos fueron arrancados de sus espaldas y sus cabezas rotas. Así terminaremos, hermano. Ellos huyen. En realidad, si los demonios le están preguntando, ¿y usted quién es? De esa manera, escúcheme bien, hermano y hermana, o amigo y amiga, compañero de esta congregación. De pronto no hijo de Dios, sino más bien un hijo del diablo cumpliendo sus deseos. Porque vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Si los demonios dicen eso de usted o de mí, quiere decir que somos hijos del diablo, hermanos. Usted necesita que Cristo lo libere para que entre a su reino. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios, hermano. Usted necesita ser libre del Señor, de los demonios. Necesita ser libre por el poder de Dios. Necesita que el Señor lo libere del hombre fuerte, de los demonios. Lo dije en otro sermón y creo que lo he repetido en otras ocasiones, hermanos. Una persona que no es creyente es una guarida de demonios. Puede que no sea como el endemoniado gadareno, pero es habitación de demonios. Escúcheme bien. Esa es la realidad bíblica. Yo no me estoy inventando nada. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque allí no mora el Espíritu Santo. Cuando entra a morar el Espíritu Santo, quita todo eso inmundo que está ahí. Usted necesita que Cristo lo libere para que entre a su reino. Porque si por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Ya llegó el reino de Dios a su vida? ¿O simplemente se ha acercado pero no hace parte del reino de Dios? Usted necesita arrepentirse, usted necesita nacer de nuevo, usted necesita ir a Cristo, usted necesita salvación de sus pecados, y solo Cristo libra del imperio de la muerte. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida
sujetos a servidumbre. Mire, no se engañe, si usted no es cristiano, esta es su condición. Por eso usted teme tanto a la muerte, por eso usted teme tanto, se la pasa con los bozales, la gente. Esa es la realidad del mundo. Usted necesita ser libre, necesita que Cristo lo libre. Si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libre. La palabra de Dios dice que Él en la cruz, hermano, despojó todos los principados y potestades. Y dice que clavó en la cruz nuestros pecados, hermano. Usted necesita que eso suceda en su vida. Si los demonios le están diciendo, ¿y usted quién es? Porque usted no hace nada para el reino de Cristo. Solamente calienta puesto. ¿Y vosotros quiénes sois? Usted necesita esto. Necesita pedir perdón por sus pecados. Necesita verdaderamente arrepentirse e imitar a Cristo y a Pablo también, hermano, como nos lo muestran hoy. Imítelo. Sed imitadores de Pablo como él era de Cristo. Si no, usted cuando muera será condenado eternamente. Tenía la muerte en la tierra. Bueno, tenía por qué temer realmente. Porque la muerte eterna es terrible, el infierno es terrible. Debe ser liberado. Cristo libera, Cristo salva, Cristo perdona. Amén. Cristo limpia, Cristo libera, hermanos. Amén. ¿Es usted conocido verdaderamente de las huestes del mal? ¿Es conocido como enemigo? Si es así, hermano, debemos estar en guardia contra sus ataques. Porque el diablo nos atacará con sus dardos. Tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. La fe, hermano, pida fe. ¿Y cómo viene la fe? Por el oír la palabra de Dios. Pídala todos los días, pidámosla todos los días. Estemos firmes contra los ataques del demonio, hermanos. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Hermano, ¿usted está verdaderamente en guerra con ellos? ¿Ha sido atacado con el diablo verdaderamente? Pero de esa manera, no simplemente que lo tenga adormecido. Y usted lo está venciendo por la fe, con el escudo de la fe. Hermano, si Cristo nos conoce, somos enemigos de Satanás y sus huestes, ya lo hemos dicho. Pero hermanos, demostremos que eso es así. Demostremos que somos soldados de Cristo y peleemos contra el ejército del mal. Hermano, Cristo nos encomendó la gran comisión cuando le dice que estas señales acompañarán a los que creen en Marcos 16. Si usted lee un verso atrás, no lo leí, habla de la gran comisión también ahí. Hagan discípulos, también les está diciendo allá, en todas las naciones. Nos encomendó eso para que otros escapen del lazo del diablo y de las huestes del mal. ¿Lo estamos haciendo de esa manera? ¿Estamos arrebatando almas del infierno, tizones del infierno? ¿O estamos, escúcheme bien, ociosos espiritualmente, temerosos, con una vida cristiana cómoda, tibia y light y mundana? ¿Profesando a Cristo solo de labios como los hijos de Seba y tomando su nombre en vano? Tengamos cuidado, hermanos, con el Señor no se juega. Satanás y los demonios conocen muy bien a los que luchan contra su reino de tinieblas, pero ellos también saben quiénes son los hipócritas y cobardes. Conoce a los que pertenecen a su propio reino. ¿Y vosotros quiénes sois? ¿De cuál es usted? Como los hijos de Seba, muchos solo nombran a Cristo de labios, les decía al principio. Muchos solo nombran a Cristo para ser librados del infierno, pero quieren seguir viviendo en las tinieblas. Muchos solo nombran a Cristo para ser justificados por la fe, pero siguen viviendo como los condenados. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Cristo o es todo, hermanos, o no es nada. Tomémoslo en serio, hermanos. Tomemos el cristianismo en serio. Es en serio, hermanos. Acá, sentado o sentada, sin que las huestes del mal lo conozcan, no va a entrar, hermano. No va a entrar. Y si se aparta, mucho peor. No crea que por estar acá es conocido por las huestes del mal como su enemigo. No crea. Así no funciona, hermano. Matthew Henry dice: esto está escrito para amonestación a todos los que invocan el nombre de Cristo, pero no se apartan de la iniquidad.
El mismo enemigo que los vence con sus tentaciones, los vencerá con sus terrores. Y conjurarlo en el nombre de Cristo para que los deje solos no será seguridad para ellos, hermano, como les pasó a ellos. Si resistimos al diablo con una fe verdadera y viva en Cristo, Él huirá de nosotros. Resistid al diablo y Él huirá de ti. Pero si pensamos en resistirlo simplemente usando el nombre de Cristo como un amuleto, os conjuro en el nombre de Cristo, el que predica Pablo, o cualquier parte de su palabra como hechizo o encantamiento, prevalecerá contra nosotros. Hermano, tengamos cuidado. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor. Hermanos, tengamos cuidado, de verdad. En serio, hermanos. No se juega con el Señor. No se juega con el Señor. Tengamos cuidado, hermanos. Porque si es así con su vida, usted que se está sentado allí, usted es amigo de Satanás y enemigo de Dios. Y usted no representa ningún obstáculo para el reino del diablo. Está contra Cristo, porque dijo Cristo: el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Usted termina siendo desconocido por ambos, hermanos. ¿Y vosotros quiénes sois? Hermanos, miren, que haya más luchando contra el reino de las tinieblas. La Biblia dice que las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. Si usted no quiere luchar, hermano, que hayan otros que luchen. Finalmente, hermano, aquí le podemos decir muchas cosas. Y usted puede hacer oídos sordos, hacer el que no es con usted. Usted puede pensar así: no es conmigo, esto no es conmigo. Como, ¿se acuerdan? Como que la esquiva. Pero los demonios sí saben eso. Y mucho más el Señor lo sabe. Más bien, hermano, yo oro y oremos para que haya más luchando contra las tinieblas, que haya más conocidos por las huestes del mal. Respondiendo Juan dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos, pero porque no sigue con nosotros. Jesús dijo: no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es, hermano. Hermanos, ¿y vosotros quiénes sois? Estamos en tiempos muy difíciles, hermano. Cada día más difíciles. Los días siempre han sido malos, hermano. Pero estamos en días cada vez más malos, hermano. Y debemos poner nuestra mirada en el cielo, en Jesucristo, hermanos. Debemos, de verdad, hermanos, hacer como Pablo. Debemos despreciar todo este mundo, todas sus vanidades. Debemos de verdad hacer lo que Él hacía, hacer lo que Cristo hacía, hermanos. Que seamos conocidos por ese reino. Hermanos, de verdad, yo se los digo de corazón y también me lo digo a mí mismo. Porque uno no puede menguar, uno no puede, hermano, que tampoco nos esté diciendo el Señor: venga, pero porque antes sí hacía cosas, antes usted estaba más, ahorita está como en la banca. Tengamos cuidado, hermanos, tengamos cuidado. ¿Y vosotros quiénes sois? ¿O nos están diciendo esto los demonios? Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Señor, tu palabra es poderosa, Padre, es más cortante que espada de dos filos. Ayúdanos, Señor, por favor. Ayúdanos, Señor, a entender. Mira, Padre, convence tú, Señor, a cada uno de todos los que estamos acá, comenzando por mí mismo, Señor, que esto es en serio, que de nada sirve hacernos lo que no es con nosotros. Padre, da espíritu, convicción a cada uno de nosotros de ser verdaderamente unos soldados de Cristo, combatiendo contra el reino de las tinieblas. Amén. Que esta tarde salgamos así, Señor. Si tú nos permites y permites que el clima esté bueno, Señor, permítenos ir a anunciar el evangelio, Señor. Amén. Que no nos estén diciendo nada, que lo hagamos con fervor, con pasión. Y si vemos a uno que no lo está haciendo, que nosotros mismos le digamos, aunque sea para que se avergüence. Te lo rogamos, Señor, te lo pedimos, te imploramos, Señor, que nos perdones también, Señor, porque hemos sido muchas veces ligeros con esto. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Padre Santo. Si hay aquí personas que no han sido liberadas del hombre fuerte y aún son guarida de demonios, Señor, líbralos, Señor, despoja todo, dale salvación, limpia perfectamente esa casa, no simplemente externamente. Amén.
Sácalos del lazo del diablo en los que están cautivos, Señor. Amén. Te lo ruego, Padre, te lo imploro en el nombre de Cristo. Amén. Te lo pido, Padre, por el poder del Espíritu Santo. Señor, que se cumpla esa palabra que dice, que dijo tu Hijo. Y si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado el reino de Dios a vosotros. Que eso se cumpla. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.